continuando. Estamos ahí, ustedes no saben, no se imaginan las cosas que se hablan en las tandas. Si esto saliera al aire sería un golazo. Pero bueno, porque estamos hablando de orígenes, estamos hablando de genes, estamos hablando de alguna manera de dónde nos vamos identificando familiarmente. Y también la familia tiene sus propios sonidos, ¿no? Sus propias maneras de ser, que vibran de un modo particular. ¿Y por qué estoy hablando del sonido y de la vibración? Cari, yo antes de darte lugar a tu presencia, te quiero compartir, quiero que compartamos en realidad un videito que dura 2 minutos. Dale. ¿No? Que da cuenta de lo que es la vibración sonora. A ver si... Dale. Vamos con el video. Bueno, hace toda una investigación ya con tecnología, se le posibilita tomar imágenes microscópicas de sustancias. Perdón. ¿Esto salió lo que estábamos hablando mientras veíamos la imagen? No, entonces te voy a pedir si podés volver a explicar, porque lo que vimos en imagen lo iba explicando en paralelo y no estaba saliendo mi voz. Ah, mira. ¿Sí? Entonces lo que ustedes vieron fue el efecto de el sonido y la vibración sobre granos de arroz, ¿sí? En una simple mesa expuesta a un parlante potente, los arroces se fueron organizando en diferentes formas geométricas perfectas, simétricas, y modificándose solos de acuerdo a la frecuencia que emitía el sonido, ¿no? Del sonido. Y entonces Karina nos empezó a explicar el origen que conocían de la Edad Media. ¿Lo podrías volver a...? Sí, no, decía que esto en realidad está asociado a algo que se hacía, en realidad un músico que se llamaba Chalinadi, lo que hacía era entretener a la corte tocando el violín sobre una plancha apoyada en una mesa que, al entrar en contacto con la vibración que producían las cuerdas, permitía que, digamos, no me acuerdo si era fécula, si era algún tipo de material liviano, entrara en procesos de reordenamiento según lo que él iba interpretando, ¿no? Y luego, ya, digamos, contemporáneamente, Hans Jenny, un científico, toma este concepto. En realidad él lo que hace es, a través de un oscilómetro, esto es, va cambiando la oscilación de las ondas, comienza a trabajar no solamente con esto, que es una enorme cantidad, en este caso granos de arroz o de granos de harina, de fécula de maíz o lo que fuera, sino que él fotografía microscópicamente moléculas de determinadas sustancias, no solo sólidos, sino también fluidos, para poder comprobar qué es lo que sucede a nivel molecular,
¿no? Con los cuerpos, con las formas, cuando son sometidas al estímulo de la vibración, porque aparte, digo, cuando hablamos de sonido, hablamos de vibración, ¿no? Que nosotros podamos percibirlo no como sonido es relativo a nuestro propio aparato que decodifica. Pero nosotros percibimos un rango nomás, ¿no? Que va desde los 16 a los 16.000 o de los 20 a los 20.000, dependiendo. Las ballenas, los delfines se escuchan 10 veces más, nuestros perritos domésticos se escuchan bastante más que nosotros, y eso es lo que nosotros definimos como sonido. Pero la parte importante, la parte jugosa es que sonido es movimiento. Eso es lo jugoso, que el sonido es movimiento, el sonido es vibración y la vibración es movimiento. Entonces, cuando sonamos, nos movemos. Querramos o no. Queramos o no, cuando sonamos, nos movemos. Y de hecho, muchas personas que trabajan en mis clases se cansan. Aunque hayan estado sentadas o recostadas, o sea, sienten que les pasó un camión por encima. Porque yo lo defino como micromovimiento, ¿no? Un movimiento que parece imperceptible, pero que a nivel celular es inmenso. Y además no hay una relación directa entre sonido y volumen. Digo, la hay, pero a decir verdad, desde el punto de vista terapéutico, nosotros podemos sonar en volúmenes insignificantes o casi imperceptibles, pero el movimiento dentro nuestro sigue siendo enorme. Y pensando, ¿no?, en los arroces, ¿hay una organización a nivel físico cuando claro, la primera ley del sonido es el sonido crea y recrea la materia. Esto es, ¿no?, esto que vimos como imagen es así como, bueno, irrefutable. El sonido crea y recrea la materia. La crea, digamos, las antiguas tradiciones, todas hablan de la creación a través del sonido. Todas. ¿No? Ya sea que nos remontemos al Génesis o nos remontemos en realidad al Evangelio de Juan, ¿no? Y el verbo, pero también en la tradición hinduista, también en la tradición china, todos hablan, ¿no?, de kung como sílaba o de om en otra, o sea, en la tradición hinduista. Entonces hay un impulso creador que podemos asociar a la expresión sonora. Pero también hay un pulso, digamos, de recreación, de transformación continua e incesante a través de cada sonido que nosotros emitimos y experimentamos. Me quedé pensando con esto de que el sonido es movimiento, es vibración, para sin nada muy científico, digamos, para hacerlo bien sencillo, cuando hablamos, lo que movemos es aire, digamos, lo que es escucha vibración. Es el aire que se mueve, es materia en movimiento, que eso es lo que y cómo funciona nuestro aparato también es a partir del movimiento que percibe el movimiento de ese aire. Sí, los huesecitos claro. Pero en realidad además ese aire que se mueve en realidad es el flujo que nos posibilita generar ese sonido a través de la voz. La modulación de ese... te diría, es como es el fuego, es el aliento vital, ¿sí? Pero digo, lo que nosotros expresamos audiblemente es decodificado en un porcentaje no muy grande por nuestro oído. En realidad la parte interesante es qué pasa cuando esa reverberancia audible impacta en nosotros. ¿Qué nos mueve internamente, más allá de este pasaje de aire, más allá inclusive de lo que mi oído pueda percibir? Porque, por ejemplo, en las personas hipoacúsicas, ellas tienen al alcance de la mano la comprobación de cuánto del aspecto movimiento es más trascendente que del aspecto auditivo en relación al sonido. O sea, no es lo que oyen, porque no oyen, sino que es lo que llega a moverlos, lo que importa. Es como puro contacto con la vibración. Es no puro contacto con la vibración, absolutamente. Sí. Digo, más allá de que puedan dominar otros códigos de comunicación, ¿no?, que sustituyen a la comunicación verbal. Lo que estoy diciendo es que como fenómeno, lo más importante es qué es lo que perciben.
y a dónde llega, dónde toca, dónde impacta, dónde va estimulando ese movimiento. ¿Y dónde se produce de alguna manera la desconexión nuestra para dejar de percibir eso? Porque yo creo que priorizamos tanto el significado y la palabra desde el sentido intelectual, que nos vamos alejando de esta percepción, ¿no? Y pensaba un poco en los arroces, ¿no? Cómo se organizaban sin comunicarse entre sí, sin saber. ¿Y como sociedad no nos pasa lo mismo? No, bueno, pero los arroces comparten, digamos, bueno, vamos a ponernos a delirar un rato, pero todos compartimos una conciencia, digamos, como especie. Nosotros compartimos una conciencia como especie. ¿Qué es lo que interrumpe que podamos comunicarnos y ordenarnos? Claramente es, para mí, siendo totalmente subjetiva, es la importancia, la trascendencia que le hemos dado al poder de lo que la mente construye. ¿Sí? La mente construye y entonces toda nuestra expectativa de estar en sintonía, porque nunca me voy a olvidar de una de las personas con las cuales estudié, una mujer súper interesante que se llama Jill Purse. Ella es además esposa de un físico que es Rupert Sheldrake. Y comenzó su clase mostrando imágenes, porque además es digamos, es una estudiosa de todas las culturas, bueno, mostrando imágenes que en la antigüedad, y después con el correr de mis viajes lo pude comprobar, todas las imágenes que representaban momentos de la vida cotidiana, ordinaria, o de la vida sagrada, mostraba a personas con la boca abierta. O sea, personas que estaban sonando. Ya sea que estuvieran cantando en un rito, ya sea que estuvieran acompañando con sonido pelar el maíz o lo que fuera. O sea, había una representación continua de individuos para los cuales la expresión vocal era parte de su vida. Ya sea que fueran mujeres cocinando o sacerdotes facilitando una ceremonia, ¿no? Y eso se perdió. ¿Cuándo se empieza a perder? Cuando nosotros empezamos a alejarnos de una conciencia, llamémosle transpersonal, o sea, de una conciencia de la existencia de una inteligencia más grande que nosotros a nivel individual o a nivel de especie. Y empezamos a sustituir ese contacto con nuestra propia creatividad, con nuestro propio progreso, con todo lo que fuimos construyendo de manera, por supuesto, súper favorable para nuestra evolución. Pero perdimos ese medio que nos conectaba naturalmente, orgánicamente, con una conciencia más amplia. Y empezamos a creernos, considerarnos y a operar como compartimentos estancos, como sujetos separados unos de los otros y sujetos separados de algo más grande. ¿No? Y ahí la palabra también se transformó solamente en un vehículo al servicio de todos estos fines que nosotros consideramos prioritarios. Digo, más que la palabra, la voz se puso al servicio de la palabra, la música se puso al servicio del entretenimiento, ¿no? Y ahí empezamos a olvidarnos, claramente. Perdió la función original. Perdió la función original, y en realidad en esa pérdida de conexión, también nosotros nos olvidamos que guardamos un instrumento que claramente nos puede poner en pausa, o sea, puede permitir a nuestra mente que descanse, y cuando descansa la mente, en realidad todo nuestro sistema se restaura. Sí, me viene escucharte y pensar qué pasa en cada uno, como también la desconexión personal de estas partes que se van perdiendo comunicación entre sí, cómo de alguna manera voy a hablar en un término que es bien del enfoque centrado en la persona, ¿no? Pero esta incongruencia entre las partes que somos, responde a esto mismo, como cuando volvemos a encontrarnos con eso original, con nuestra propia vibración particular y única de cada uno, porque cada uno vibra diferente, ¿no? Sí, diferente y diferente a cada momento, además. En esa reconciliación hay como la manera, el camino a casa para volver a la congruencia, ¿no? de quién soy. Ahora, cuando me alejo, pierdo mi sonido, ¿no? Me desconozco y entonces trato de buscar un sonido externo
Que, Sí, o de acoplarme a un sonido preexistente. claro. Para poder sentirme, digamos, como en eso, como en casa, ¿no? Pero no con algo que surge orgánicamente desde mí, sino con algo que yo adopto desde afuera, ¿no? Y en realidad esto que vos decís de volver a sentirnos en casa es algo que muchas de las personas que experimentan este trabajo todo el tiempo empiezan como a reconocer, se sorprenden del tipo de sonidos que pueden emitir y de lo que esos sonidos le producen, pero le producen porque brotan desde este lugar de congruencia, Genuino. de contacto, y en realidad se da casi como un proceso inverso, digamos, yo soy, y esto es lo fantástico del trabajo con la voz, yo soy el instrumento que produce, pero al mismo tiempo soy el ser que atestigua la experiencia y al mismo tiempo soy el sonido que estimula y nutre mi proceso. Digamos. Se da como un movimiento encadenado sin fin. Esto que Para vos mí es relatas. un movimiento circular, Exacto. ¿no? O sea, en donde ya nos olvidamos de estas organizaciones forzadas y en realidad volvemos a la conciencia de que es imprescindible para nuestra salud, y hablando, definiendo o entendiendo salud en un sentido muy amplio, ¿no? Física, emocional, mental, espiritual también, que yo pueda mantenerme en fluidez, que yo pueda mantenerme en movimiento. En cuanto yo entro en estos lugares de cristalización, de fijación, pierdo mi capacidad de recrearme según la persona que estoy siendo. Tratando de hacer un paralelo con la teoría de personalidad de Rogers, se puede hacer casi palabra por palabra de lo que estás diciendo, ¿no? Como esta concepción o idea de organismo como algo mucho más amplio que la conciencia o de lo que soy consciente, me hacía pensar con esto que hablábamos con la vibración, ¿no? Como quizás somos conscientes solo de la vibración de nuestra voz o de nuestras palabras, pero no de toda una vibración que comunica más allá de esa voz, ¿no? Y por el otro lado esta cuestión de la fluidez o la rigidez, ¿no? En la medida, claro, de la estructura, en la medida de esto mismo que estás diciendo. Y a mí lo que me hace pensar este paralelismo es, porque lo pienso desde mi profesión, de lo que me interesa, es cómo, digamos, una de las actitudes básicas o lo que propone Rogers es la comprensión empática, pero desde este sentido más profundo, organísmico y no de conciencia. Entonces, cómo esto que sabés que aprendiste, cómo nos puede ayudar a tomar una mejor conciencia o una mejor comprensión empática de un otro, para poder percibir esto que va más allá de lo que nos dice, lo que nos habla, lo que nos cuenta, ¿no? Cómo poder percibir todo ese otro mundo que es movimiento, que habla de la otra persona, pero que no estamos acostumbrados a ver o que no tenemos la experiencia. Sí, esto que vos traes, digamos, en realidad nos coloca en el primer estadio, digamos, de esta, o en el primer pilar, fundamento de esta práctica, ¿no? Que es la escucha. ¿Esta práctica a qué te referís? A sound touch. Sound touch. Sí, sí. En realidad el trabajo que yo hago, tuve la necesidad a lo largo de los años de identificarlo con algún nombre, ¿no? Porque abrevan tantas fuentes que hubiera sido poco sustentable intentar ponerle muchas palabras, ¿no? Y me pareció que la palabra sound touch representaba, además tenía como una especie de obsesión de que fuera una sola palabra, tenía un capricho de que fuera una sola Cortito palabra. y preciso. La traducción sería toque sonoro, ¿no? Pero lo que buscaba era expresar la intención básica, ¿no? De sabernos tocados por el sonido, el propio, el de un otro, en niveles y en profundidades que a veces otras herramientas no nos permiten acceder, ¿no? Y decía, bueno, dentro de esta concepción, que no es más que una síntesis, como explicaba, de distintas fuentes, uno de los pilares es la escucha. Y para mí, que también abrevé en las fuentes del counseling, en este caso psicocorporal,
para mí era la escucha centrada en el corazón, parafraseando a Rogers, ¿no? La escucha centrada en el corazón, porque en este trabajo nosotros estudiamos el campo energético como territorio dinámico de la psicología, como territorio dinámico de la expresión psíquica, si se quiere, del individuo, y el espacio del corazón es el puente articulador entre su aspecto humano y su aspecto espiritual o trascendente, ¿no? Y el espacio del corazón es el único que habla, es el único políglota en el asunto, ¿no? Es el único que permite recibir, recoger y sostener la presencia de aquello que separa, que atemoriza, amenaza, ¿no? Excluye, y al mismo tiempo dejarse inspirar por una dimensión más sutil, más abarcativa, más inclusiva, que pueda sostener esa experiencia, ¿no? Entonces la escucha centrada en el corazón en realidad lo que propone es cómo poder aprender, cultivar, a partir de permanecer presentes en cada experiencia que vayamos transitando, sin irnos ni a analizar, ni a interpretar, ni a buscar, digamos, acomodar lo que aparece congruente orgánicamente. Acotado en un lenguaje, en símbolos, ¿no? Como... claro, viste, ponerlo ya inmediatamente, no. La idea, esta cualidad de escucha, que además es multisensorial, es multidimensional en un aspecto, digamos, conceptual, pero multisensorial porque te puede llegar por un, viste, escalofrío, te puede llegar por un sonido en las tripas, te puede llegar por un malestar en tu cabeza en ese momento, te puede llegar por un aroma, por una imagen que te aparece. A veces te aparece en el lenguaje de certeza, ¿no? Es como una escucha de múltiples entradas, ¿no? Que solo requiere que uno permanezca ahí, ¿no? Presenciar y permanecer son como dos mantras para mí. Y recién a partir de ahí, cuando uno renuncia a la expectativa de, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Ya el solo hecho, y acá volvemos a este tema de la conexión, ya el solo hecho de recuperar conexión, en ese movimiento hay reparación. Yo pensaba mientras te escuchaba, se me venía fuertemente la imagen del bebé en el útero. El bebé en el útero no tiene palabra, solo es vibración, fluidez, el bebé en relación como uno solo con las características de ese ambiente, ¿no? Con una determinada luz particular que percibe, ¿no? Los sonidos. Y todo el tiempo decodificando qué información le llegan a través de esas vibraciones, ¿no? Porque además en realidad estamos hablando de un medio acuoso, en donde el sonido llega con mayor... se amplifica, ¿no? Y el bebé lo que percibe es un lenguaje que trasciende la palabra, ¿no? El lenguaje de la palabra es un lenguaje limitado. Exacto. Pero aún así todos hemos experimentado. Quizás en algún país donde no hablamos el idioma, ¿cómo podemos comunicarnos con los otros? Porque hay un lenguaje que no solamente se reduce a lo no verbal de los gestos o de la postura corporal, sino un lenguaje vibracional que se trasluce en la palabra que yo emito, ¿no? De hecho, también hay todo un cuerpo teórico que explica eso. Como que va acoplado uno al otro, ¿decís? Algo Y así. en realidad la palabra es nada más que una tabla de surf, un sustento para poder yo transmitir una cualidad vibratoria. Y cuando inclusive la tabla de surf no es la adecuada, yo enseguida percibo la incongruencia. ¿No? Esto que a veces nos sucede, que estamos hablando con alguien, le pescamos, por supuesto que entendemos lo que nos está diciendo, pero hay algo que no nos está... Es eso. No hay un match ahí, ¿viste? No hay congruencia entre lo que la palabra dice y la sensación que a mí me parece con la voz. O viceversa, ¿viste? Levantar el teléfono, que alguien me hable y que yo sepa exactamente en qué estado emocional se encuentra esa persona. Empatía 100%, ¿no? Hablando de empatía, tenemos que ser empáticos con las necesidades de la radio y tenemos que ir a una tanda para volver en un ratito.